Gracias, gracias. Ahí te llamo. Eso, avísame. Ya, chao. Chao. Ya. Al fin, ¿me escucha bien, doctor? ¿Me Sí, hola. escuchas? Escucho bien, muy bien. Yo no escucho. Usted no escucha, a ver. No. No escucho. A ver, ¿Aló? ¿aló? Hola, ahí Hola, sí. hola. No, no Tampoco. se escucha. Ahí sí, perfecto. ¿Me escucha a Ya. mí? Sí, te escucho bien. Ya. Ha sido un poco difícil esta conexión, pero le he dado más emoción. Ya. Ha sido difícil como Como el colon. difícil como el colon, tal cual. Bueno, primero quiero agradecer al auspiciador la Voz de Curicó, porque siempre está acompañando. Y les quiero presentar a todos ustedes al doctor Gonzalo Palominos, quien realizó sus estudios de medicina, especialidad de cirugía digestiva colorectal en Pontificia Universidad Católica y además investigación en cirugía digestiva y cáncer de colon. Ya da miedo con esa presentación, pero es un honor y agradezco la paciencia que ha tenido, de verdad, y, y la buena onda y la disposición. Sí, no hay Ya. ningún problema. Quisiera comenzar con las preguntas, que es lo que la gente está esperando. ¿Por qué se inflama el colon? Ya, a ver. Lo primero, mira, me pidieron a mí, o sea, lo que conversamos es que querían hablar sobre colon irritable. Y el colon irritable en sí no es una inflamación del colon. Ya, el colon irritable, por definición, viene siendo un colon que al mirarlo por colonoscopía se encuentra normal. No hay signos de inflamación de las paredes ni tampoco sangramiento de las paredes. El problema que tiene ese colon irritable es que tiene un mal funcionamiento. Y yo a mis pacientes, en general, para explicarle un poco, les digo, mira, es como un vehículo que se ve bien por fuera, que uno lo va a comprar, lo quiere comprar, pero se sube y no funciona para nada. Eso es un colon irritable, ¿ya? En el fondo se ve bien, pero tiene un mal funcionamiento. Por eso esa palabra inflamación no le va mucho. Hay otras enfermedades del colon que sí inflaman el colon y lo hacen sangrar y rompen las paredes por dentro. Esas son las enfermedades inflamatorias del colon, ¿ya? Ya, Del intestino, que son otro grupo de enfermedades. perfecto. Y para el tema del colon, ¿influye la genética, el estrés, la alimentación? Sí, bueno, sí, pues todo eso influye. Se sabe que, a ver, un 15% más o menos de la gente tiene colon irritable, que son estos dolores de colon, dolores abdominales, que pueden estar asociados a un cambio en las deposiciones. Entonces, son dolores de colon con gente que tiene un poquito de diarrea o dolores de colon con gente que también puede ser al contrario, que tiene un poquito de constipación, o sea que le cuesta ir al baño. Ya, Eso es el colon irritable y está muy asociado a lo que es el estrés, ¿ya? Y también está muy asociado, así se cree un poco, que tenga alguna comunicación o alguna información genética, porque en el fondo son los mismos papás que tienen las mismas vivencias, viven en el mismo ambiente, tienen las mismas situaciones de estrés, y esas situaciones de estrés, finalmente, el conjunto de todas estas cosas, hacen que la gente se enferme de colon. Esto es muy parecido a lo típico que cuando, no sé, uno era pequeño, se ponía nervioso cuando tenía que disertar en el colegio las primeras veces y te dolía un poquito la guata. Es lo mismo, pero ya es una enfermedad que se hace frecuente, que no te deja funcionar bien y que persiste en el tiempo. De hecho, para que haya un colon irritable se dice que tiene que ocurrir al menos 3 veces al mes en los últimos 3 meses. O sea, es una cosa crónica. ya. ¿Ya? Yo estoy grave entonces, ya. La Claudia las tiene todas. Sí, las tengo todas, pero no. Pero, por ejemplo, claro, el estrés ahora con el tema de la pandemia, el estallido social, el nuevo estallido social que está llegando a contar de ayer, claro, la gente está como con más problemas y en sus casas, pues el hacinamiento. Mm. Sí, pues la situación actual ha hecho que se reproduzcan mucho todas estas enfermedades por estrés que ocurren, la depresión, la ansiedad,
y también se ha disparado harto el tema del cuento del colon irritable, la gente anda mucho más preocupada, ha cambiado mucho su vida cotidiana, ha dejado de hacer deporte, que es una cosa que sirve, ha tenido mucha más preocupaciones, las preocupaciones económicas, bueno, Pues eso han no dejan aumentado dormir a harto, nadie. sí, claro que sí. Claro. ¿Y cuáles son los síntomas típicos cuando uno dice, Bueno, para ¿dónde hablar de puedo? colon irritable, lo que tenemos que tener claro entonces es que tenemos un colon que se ve sano, que no tiene ninguna lesión, no tiene ningún tumor, no tiene inflamación, y que la persona padece de dolor abdominal, de distensión a veces, muchos gases, mucho meteorismo, y con deposiciones que pueden ser diarrea, o sea que cambia la deposición, o sea, te da una crisis de dolor, y eso te puede conllevar a un episodio de diarrea, o de constipación, es decir, que te cueste mucho ir al baño y que la gente puede ir incluso, no sé, pues muchas veces, pero hacer muy duro, con mucho pujo, eso viene siendo el colon irritable. Y en el momento de la defecación, los síntomas disminuyen y la persona siente un alivio. Es decir, que son como esos dolores de garganta, van corriendo al baño, van al baño y se alivian. Eso viene siendo un colon irritable. Pero lo más importante que te quiero destacar es que tiene que ser un colon que se ve sano y no existe una patología, otra patología que esté simulando los síntomas. Ya que son las que dan como susto. A ver, bueno, ya hablábamos si produce estreñimiento o colitis la inflamación de colon, y esto es sí, bueno, el colon irritable. Pueden ser las dos cosas. Puede producir en alguna gente, puede producir diarrea, puede ser un colon irritable con diarrea, y en otra gente puede ser un colon irritable con constipación. ¿Qué dolor de estómago indica que es producto de colon? ¿Por qué pregunto eso? Porque a veces dicen, ya, me duele la guatita, es colon, ya, ¿dónde te duele? Le digo, ¿sobre el ombligo o bajo el ombligo? ¿Está relacionado? Sobre el ombligo me habían dicho que era estómago y bajo el ombligo colon. Sí, También mira, eso. la cosa es que el estómago está sobre el ombligo. Cuando hablamos, nosotros los médicos, cuando hablamos de dolor, de así como de guatita, nosotros le decimos dolor abdominal, para nosotros el abdomen, todo eso. El dolor de estómago, en el fondo, viene siendo solo lo que es el estómago y que puede doler en la parte más alta del abdomen, que es justo ahí entre medio de las costillas, como la parte central, sobre el ombligo, porque ahí más bien está el estómago, ¿ya? Pero por ahí también pasa el colon, porque por delante el colon es un órgano grande, que debe medir al menos 1 metro, 1,20 metros, y da toda la vuelta al abdomen. Entonces tiene la parte del colon izquierdo, la parte del transverso y baja por la parte del derecho. Entonces al final puede molestar en cualquier parte del abdomen. Y el colon lo otro que tiene es que se hincha mucho. Como es más ancho Sí. y es más largo, puede acumular bastante aire, entonces la gente tiene esa distensión. Eso más bien es de colon. Cuando la gente le duele un poco el estómago, más estómago, generalmente se asocia mucho a lo que es reflujo, a lo que es acidez, y los dolores de estómago cuando son más bien ulcerosos generan un dolor tipo fuego, es como si tuvieran una brasa ahí en la boca del estómago, lo que llama la gente, que es la parte alta del abdomen. Perfecto. Clarito como el agua. Quería responder va a ser una pregunta, Pamelita. Dice, hola, les doy las gracias y mi consulta es sobre hemorroides. Dice, ¿tienen remedio? Porque me dieron una crema, me ayuda, pero al tiempo vuelven. ¿Por qué se provocan? ¿Tienen que ver con temas nerviosos, hemorroides? En general, los hemorroides no es tanto que ver con el tema nervioso, pero pueden estar muy asociados al colon irritable. Por ejemplo, los colon irritables que tienen más constipación, que les cuesta ir al baño, que tienen que hacer mucha fuerza, mucho pujo, pueden ser más propensos a que salgan hemorroides, se pueden asociar. Los hemorroides son otro capítulo del cuento del colon y son, Otro día. lo vamos a ver otro día, pero vamos a dar un adelantamiento para responder la pregunta a nuestra amiga. Entonces, sí existe remedio para eso, se pueden incluso sacar los hemorroides, se pueden operar y curar, pero lo principal para que surjan los hemorroides son gente que le cuesta mucho ir al baño, que puja mucho, hace mucha fuerza. Al hacer fuerza y al aumentar la presión es como cuando nosotros así cortamos la circulación de la sangre y se empiezan a aumentar las venas que tenemos y se empiezan a ver. Eso es lo que pasa con los hemorroides, se ponen congestivos, que llamamos nosotros, y engordan, y ahí salen los hemorroides. O gente que se sienta mucho rato en el baño, y al sentarse mucho en el rato en el baño también para toda la circulación de la zona perianal y empiezan a engordar, 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 y ahí empieza el cuento de los hemorroides. Entonces, así un adelanto para nuestra amiga es que tiene que tener deposiciones blandas,
evitar la constipación y sentarse poquito rato en el baño. Eso es. Y tiene tratamiento. Hay cremas que pueden desinflamar un poquito la hemorroide y cuando son casos más graves o que son más por más largo tiempo o que recurren, se pueden operar y se pueden sacar la hemorroide. Y con bastante éxito la operación. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero... Eso lo vamos a ver después, pero bastante éxito. Uy, qué bueno, bueno saberlo. Y una pregunta bien doméstica que yo creo que nos pasa a todos. Entonces, Digo, malo ir al baño con el celular. malo ir al baño con el celular. Pues antes iban al baño con libros, que era malo, lo cambiaron por los celulares, que también es malo. Ah, ya. Entonces, adiós celulares en el baño, ya. Porque yo sé que todo el mundo lo hace, lo hacemos. Ya. Ahora, a ver, ¿qué alimentos no debemos consumir frente a una crisis de colon? Bueno, sí, pues, cuando tenemos una crisis de colon irritable hay elementos que son, o sea, que distienden un poco más, que generan más molestia, que generan más gas en el colon, que el mismo organismo les cuesta más absorberlo, desarrollar una degradación de su alimento. Y estos, mira, son los que pueden molestar. Sobre todo los té, la cafeína, son alimentos que estimulan el movimiento del colon y como el colon funciona mal y se mueve mal, esa gente puede tener más crisis. ¿Ya? Las otras cosas que pueden ser son los alimentos integrales, como la fibra integral, es súper complicado, pero la gente que se hincha mucho y que sufre de colon, al comer alimentos integrales como fibra integral, como estos cereales integrales, que son fibra no soluble en el fondo, no absorbible, esa fibra genera más aire en el colon y más distensión. Por eso esa gente, en vez de comer ese tipo de fibra, tiene que comer más fibra vegetal. Las otras cosas que tienen que evitar son la cebolla, por ejemplo, el coliflor, el brócoli, que son alimentos que hinchan mucho, las legumbres que hinchan mucho, el alcohol, el cigarro, porque al fumar están tragando mucho aire también y también se distienden mucho, funcionan todos los órganos peor con el cigarro. Las alcachofas. Las alcachofas también hinchan. Tienen que evitar también, se recomienda para la gente que tiene colon irritable, evitar las frutas cítricas como la naranja. No, y el limón. Así que hay una pila de cosas, sí, pues el limón, el chocolate. ¡Oh, me muero! Sí, tienen que comer más chocolate. Es que lo que pasa es que hay que evitar la lactosa, sobre todo. Y por eso el chocolate, si es que consumen chocolate, ojalá que sea más cacao, no lactosa. Difícil en mí, chuta, qué terrible. Difícil cosa. Y todos reaccionamos diferente a los distintos tipos de alimentos. Entonces, lo que le sirve a uno puede que a otro no necesariamente le cause tanto. Las bebidas gaseosas, también eso traga mucho aire, entonces los colones están mucho más distendidos. Hay que evitar las bebidas gaseosas. Perfecto. Uy. Entonces, ya. Y eso es principalmente cuando estamos en crisis. Pero, por ejemplo, ¿qué alimentos sí debemos incrementar el consumo? Para que no... Como, bueno, es lo que va quedando. Pero en el fondo tenemos que comer, si es que comemos más fibra, tenemos que comer fibra que sean más de verdura. Si es que vamos a comer lechuga, claro, lechuga, tomate. Tienen que evitarse los lácteos y producir otros, ahora que está muy de moda, no sé, por la gente que les produce un poco de inflamación el gluten, entonces comen cosas sin gluten y pueden comer aceites de coco, leche de almendra, para evitar la lactosa. ¿Y existe algún probiótico que ayude a funcionar mejor el colon? Los probióticos sirven. Los probióticos sirven porque muchas veces existe una desregulación de la flora bacteriana que hay en el colon y esa desregulación de la flora bacteriana hace que haya un aumento muy importante del gas que se produce en el colon. ¿Ya? Entonces, una forma de volver a regular, en el fondo, o volver a la flora bacteriana que nosotros tenemos son los probióticos. ¿Y estos Pero eso, chamitos? el chamito, claro, es un probiótico que lo vende en el supermercado, se toma una vez al día, que puede servir. Existen probióticos que están testeados en forma farmacéutica y que son más profesionales, que son los que venden en la farmacia, y hay una pila de probióticos que también pueden servir. Perfecto. Me pregunta Mariana Martínez, a quien le mandamos muchos cariños. Dice, si uno toma mucho laxante para adelgazar, ¿daña con el tiempo el colon? A ver, hay laxantes que dañan el colon, sí.
¿ya? Hay muchos efectos que pueden producir los laxantes. Existen distintos tipos de laxantes. Existen laxantes que no dañan el colon también, ¿ya? Los laxantes en general no sirven para adelgazar, ¿ya? Los laxantes no te van a hacer bajar de peso. Los laxantes solamente lo que van a hacer es una limpieza y van a apurar en el fondo lo que hay en la materia fecal que hay en el colon. Pero los laxantes estimulantes como, no quiero dar nombres, pero hay muchos laxantes que son irritantes para el organismo, ¿ya? Y que generan una irritación y una colitis así persistente en el colon, que genera inflamación de la mucosa, y eso se sabe y se ha visto y se toma con biopsia. Y hay otros laxantes que son menos inocuos, o sea, son más inocuos, generan menos daño, y no generan tanta inflamación en el colon, que se puede usar para la gente que tiene el tránsito enlentecido y que ha probado con muchas cosas, que tienen los colon largos, que dan muchas vueltas en el abdomen y cuesta que baje en el fondo la comida. Eso también pueden usar. Perfecto. ¿Los frutos secos interfieren en la digestión? Los frutos secos son un alimento que hinchan y que muchas veces la gente tiene alergia a muchos frutos secos. Son alimentos que generan alergia, generan alergeno y producen molestia en el colon. De hecho, para la gente con problemas del colon se recomienda disminuir sobre todo lo que es maní. ¿Las nueces? Las nueces, yo creo. Las nueces. O sea, al final no voy a poder comer nada. Al final, sí, pero es que lo que pasa son todos diferentes. Entonces hay gente que al final se descubre, va conociéndose y sabe Sí. dónde más la aprieta de con qué problemas, o sea, con qué alimentos tienen más problemas. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que me dice, no, doctor, mire, yo ando súper bien, cuando como kiwi es cuando tengo un problema y me da la diarrea. Otra gente que dice, no, doctor, yo ando súper bien, me encanta el maní, pero cuando como maní tengo los problemas. Cuando es la lactosa, por ejemplo. Entonces lo que pasa es que cada uno tiene que conocerse, no es que el grupo de alimentos sirva para toda la gente. Lo que en general se hace es que uno trata de restringir todos estos alimentos al principio, un mes y medio, y después ir sumándolo de a poco, de acuerdo a que cada paciente diga, este me hace el efecto y lo saco. Y lo importante del tratamiento del colon no es la dieta tampoco. Lo importante del tratamiento del colon, como he tratado de explicar, es un problema que está muy relacionado al estrés, al nivel de vida, en el fondo, a la poca conexión que de repente hay con una vida más relajada. Entonces sirve mucho, y lo que se sabe que sirve en el fondo es el deporte, sirven estas cosas como yoga, pilates, mindfulness, cualquier cosa que sea como para más relajar y disminuir un poquito el estrés, todas esas cosas nos sirven. Y sirve el deporte, está demostrado en el fondo que sirve el deporte, al menos 3 veces a la semana, y no tiene para qué ser un deporte tan intenso tampoco. Sirve salir a caminar probablemente, ¿ya? Así que ese poquito de deporte sirve mucho para calmar un poco la ansiedad y para disminuir los síntomas del colon. Me pregunta, consulta, yo como queso, palta, papas fritas o café y me duele mucho el estómago. ¿Será el colon? Y la palta me repite mucho, dicen. Claro, le repite mucho. A ver, cuando se repite y se devuelve un poquito aquí y se llega a la acidez hasta la garganta, eso en general no es el colon. Porque para que sepa nuestra amiga, a ver, cuando uno ingiere un alimento, pasa primero por la boca, baja por el esófago, llega al estómago, que es la primera bolsita donde se almacena el alimento y donde tiene que degradarse el alimento, y ahí es lo que le puede pasar a la amiga, que esa en el fondo es más lento y hay un reflujo y se repite, que dice la gente, y se le sube un poco la garganta y llega a la acidez. Eso es un mal funcionamiento del estómago, ¿ya? Y ocurre un reflujo gastroesofágico. ¿Y después de eso comen mucha cantidad? Gente que come un poco mucha cantidad, o alimentos que son muy pesados para digerir y tienen que quedar mucho rato en el estómago, gente que come y luego se va a acostar inmediatamente y antes de que en el fondo pase al siguiente nivel, y mucho volumen, pues en general hay que reducir un poquito los volúmenes de comida. Pero la amiga que come papas fritas con qué, hijo, con queso. Sí, queso, palta, papas fritas, café, sí, claro. Es mucho quizás. El café, es mucho, pues se comió todos los alimentos prohibidos en una comida. Entonces, eso en general es del estómago. Después del estómago viene el intestino delgado, y el intestino delgado mide alrededor de 3 metros, más o menos, para llegar a alguna cifra. 3 metros. Y después de esos 3 metros viene el colon. ¿Ya? Es decir, que cuando uno come, esos síntomas que son muy precoces después de la comida,
son más bien de las partes más altas, es decir, del estómago. Esa hinchazón y cosas que ocurren un poquito más tarde pueden ser del colon. Perfecto. Preguntan, ¿el yogur de pajarito sirve? El yogur de pajarito, a ver, yo no lo conozco mucho, pero no tiene lactosa el yogur de pajarito, sí tiene lactosa el yogur de pajarito. No sé, mi mamá consumió un tiempo y después le provocaba acidez. Era La medio ácido. lactosa hace mal. Ya. Así que no sé si alguien nos podrá averiguar por ahí si es que el yogur de pajaritos tiene o no lactosa. A ver qué nos cuentan la No gente. escriban. Y a ver, dicen, ¿es verdad que la carne roja es mejor evitarla? Es verdad que la carne roja es mejor evitarla. Existen muchas enfermedades asociadas al cuento de la carne roja. No solo del colon, no solo del colon irritable, cosas así. De hecho, las molestias del colon irritable pueden no ser tantas, pero el gran problema que tiene la carne roja es que genera inflamación en el organismo, ¿ya? Y esa inflamación se ha visto o se sospecha que puede estar asociada a la mayor producción en el fondo de cánceres. La carne roja puede ser una fuente de producción de cáncer y por eso es que en los países más desarrollados, donde se comía más carne, donde la gente tenía más acceso a la carne, es que se piensa que puede haber un aumento de la incidencia de los cánceres. Y se recomienda una ingesta de carne hoy en día, porque el cuento este no está tan zanjado en saber cuánta carne está bien comer. Hay gente que dice, no, pero que los vegetarianos en el fondo podrían tener menos. Eso de cuento no está tan claro, pero sí se dice que se debería comer máximo unas 2 veces a la semana la carne roja. No hay que abusar de la carne roja y sobre todo ahumada, ¿ya? Y cuando hablo de ahumada, no hablo solo de los jamones ahumados, sino que hablo de la carne a la parrilla, que es la que tanto nos gusta a nosotros. Sí, el asadito. El asadito. Eso hay que disminuirlo porque los alimentos ahumados, o sea, que tienen este fuego, el cuento del humo en las carnes, pueden ser más propensos a producir cáncer gástrico y otros cánceres de colon también. Así que eso hay que disminuirlo y hay que comerlo con prudencia. En general, a mí me gusta recomendar, pero en forma particular, no hay nada tan claro tampoco, pero a evitar un poco el fuego y el carbón para hacer la carne y hacerlo así en una parrilla a gas o una parrilla eléctrica donde no haya tanto este cuento con el humo. Perfecto. Belén Soto pregunta, ¿el sangrado cuando uno va al baño, qué puede ser? ¿No son hemorroides? Ya, cuando estamos hablando de colon irritable, nosotros tenemos que tener claro que existen síntomas o signos de alarma, que tenemos que ponerle el freno y decir, oye, estamos en cuadro colon irritable, pero hay signos y síntomas de alarma que no se nos pueden dejar pasar. Y uno de esos, el principal, es el sangrado. Si alguien tiene sangrado, eso no es colon irritable. El colon irritable no sangra. Si alguien tiene baja de peso, eso no es por el colon irritable. El cambio del hábito intestinal, en el fondo que yo dijera, no, lo que pasa yo, mira, el año pasado, en general iba una vez al día al baño y tenía mis deposiciones, y lo que me está pasando hace 6 meses es que voy una vez cada 3 días, cada 2 días, y me estoy haciendo más estreñido. Ese cambio del hábito intestinal también es un signo de alarma y también hay que estudiarse. Y para todos esos signos de alarma, lo que se recomienda es hacer una colonoscopía y mirar el colon y ver que el colon esté sano. Ya. El sangrado puede ser por hemorroides, puede ser por tumores, puede ser por inflamación real del colon, que no es, y vuelvo a repetir para los que se han agregado último, que no es el colon irritable. El colon irritable no es una inflamación del colon, es un mal funcionamiento del colon. El sangrado puede ser en inflamación del colon, cuando están las enfermedades de Crohn, la colitis ulcerosa, que son inflamaciones reales del colon. Perfecto. Preguntan qué es bueno para el reflujo. Para el reflujo, ya, ahí nos cambiamos, nos salimos del colon, volvimos al esófago y al estómago. Y eso es que se devuelve en el fondo la acidez. Lo principal para el reflujo es la alimentación, tiene que ser al menos unas 2 horas antes de acostarse. Porque cuando la gente come y se acuesta, el estómago en el fondo es donde más se devuelve la comida y genera acidez y genera este reflujo, que a veces incluso puede no sentirse en la noche, sino que sentir las molestias el día siguiente, despertar la gente que despierta con un poquito la garganta un poco tomada, que dice toda la mañana despierta con la garganta un poquito tomada, un poco sensible, inflamado. Esos pueden ser síntomas de reflujo, incluso pueden dar problemas respiratorios, esos reflujos que pasan inadvertidos, ¿ya? Así que lo primero es comer unas 2 horas antes de acostarse.
Ya. Y lo segundo es evitar estos alimentos que distienden mucho, la cebolla, los aliños, el café nuevamente. El té. Esos son. El té Ya. también tiene. ¿El pan tostado hace mal para el colon? Eso sí que no lo había escuchado nunca. Ya, a ver. Hay gente que le puede caer mal el gluten, ¿ya? Ya. Y esa gente, en el fondo eso no sería un colon irritable, sino sería una persona celíaca, o puede ser sensible al gluten y le puede caer mal el pan, ¿ya? Mm, Y, la, y también, o sea, pensando un poco en el pan, ¿por qué podría caer mal? Es porque recuerden que toda la gente que tiene distensión del colon, que tiene síntomas de colon irritable, pueden tener problemas a comer mucha fibra, ya. porque la fibra hincha más. Entonces, cuando comen esos panes que son integrales, eso trae esa fibra que hincha más. Si yo tengo problemas de hinchazón y le pongo más fibra a mi cuerpo, más hinchazón voy a tener. Ujú. Perfecto. Uf, a ver, yo voy a poner un ejemplo súper, yo creo que a todos nos pasa. Por ejemplo, quiero comer porotos y quiero comer de ensalada, no sé, arveja. ¿Cómo sobrevivo el resto del día? No sé, un ejemplo. Ya, ¿cómo sobrevivo el resto del día si tengo reuniones, tengo presentaciones, tengo... ¿Cómo lo hago? No, pues que Claudita, yo creo que aquí, si tú te quieres comer los porotos con la arveja, yo te lo recomiendo hacerlo el fin de semana. O sea, no O se sea, puede hacer antes de una reunión, uno sabe, pues, así que hay sí, comidas que claramente distienden y no sabe. Y sobre todo, este cuento de comer comida muy abundante a la hora de almuerzo y después seguir trabajando es un problema porque uno está sentado, está trabajando con muchos problemas. En el fondo, el organismo tiene que ir equilibrando ahí todo lo necesario, la sangre necesaria y la energía necesaria para poder degradar los alimentos y por otra parte, para todo lo que yo estoy haciendo el trabajo. Entonces, además que me hace producir menos, me cansa, no me permite trabajar bien, me siento mal, ¿ya? El estrés del trabajo hace que mi digestión también tenga problemas, voy a tener más distensión y voy a tener más síntomas abdominales. Así que esas comidas más copiosas y más abundantes, yo creo que hay que dejarlas para la casa. pero es que en esta pega es 24/7, entonces voy a tener que dejar de comer. Pero ahora, ¿sirve? Estos son como los datos caseros. ¿Sirve la agüita de perejil o de apio después del almuerzo? Sirve la agüita, sí, sirve la agüita, sobre todo las que no son tan irritantes, la agüita de menta, ¿ya? Esa Ya. agüita sirve. Hay agüitas que causan un poquito más de diarrea y que pueden aumentar un poco la digestión. Pero el Eso, apio y el perejil, eso estarían bien. sí, el apio y el perejil Voy a yo lo tener que hablaría. andar con un ¿Ah? bidón. Para no, De, para no vender todo. sí. A ver, aquí hay hartas preguntas. Dicen, bueno, del estrés se agudiza los síntomas, ya se dijo que sí. El estrés, sí, pero mira, sobre el estrés que agudiza los síntomas es súper importante. Es súper importante y yo creo que es la clave del tratamiento del colon. Ya nosotros cuando damos medicamentos para que los colon funcionen bien, lo que vamos buscando es que la persona también se vaya conociendo a sí misma, vaya tomando medidas para en el fondo liberar un poco el estrés, para desfocar, o sea, desenfocarse un poquito en este cuento de la distensión y todas las molestias abdominales, dejar un poquito de deporte. La psicoterapia sirve mucho y es de los pilares fundamentales de tratamiento, más que incluso nuestros medicamentos que podemos dar, que pueden servir por un rato, pero si la persona sigue siendo lo mismo, sigue teniendo los mismos problemas, sigue realizando el mismo poco ejercicio, siguiendo sedentario con la misma alimentación, va a suspender los alimentos y va a suspender los medicamentos y va a volver a lo mismo. Entonces, algo que realmente cambia el cuento de la enfermedad es el deporte y es la psicoterapia y es controlar el estrés y la ansiedad. Chuta, ya. Y ahora que todo el chileno tiene poca plata o no le llegan los bonos o no sale beneficiado con nada, chuta que anda estresado. Me Antes, preguntan por el medicamento Lerogin. Yo he tomado cuando he tenido crisis de colon. ¿Es bueno? ¿Cuándo es recomendable tomarlo? ¿O siempre es mejor visitar al médico antes? a ver, que nosotros nos automediquemos No, no eso es lo no. recomendable, lo primero. Ya. ¿Ya? Lo primero para la amiga es que no es recomendable. Ese Lerogin es un medicamento que sirve para los espasmos del colon más que nada. Entonces, para esta gente que tiene colon irritable, que se le aprieta mucho el colon, y es un relajante y un antiespasmódico específico para el colon.
¿ya? Y puede servir del tratamiento, igual que el trimebutino, que nosotros lo usamos de tratamiento para el colon irritable. Ya, pero ¿Ya? eso es solo Son medicamentos que sirven, pero yo recomiendo no automedicarse, porque aquí en el fondo, a ver, ¿cuál es lo importante? Lo importante de esta enfermedad es que nosotros podemos estar escondiendo abajo otras enfermedades. Y por eso es que lo ideal es que te vea un especialista para saber si es que existen estos síntomas, que te examinen a ver si se siente una masa, que ver que esto no haya cambiado en el último tiempo, que sea algo nuevo en el fondo y ver si necesita un estudio adicional, ¿ya? Porque lo que nosotros podemos hacer es empezar a tratar como si fuese colon irritable, pero al tiempo darnos cuenta de que ese colon irritable no es colon irritable. y es algo más Ese colon irritable que nosotros, o sea, que lo malinterpretaron como un colon irritable, era un tumor en el colon, por ejemplo, que estaba creciendo y estaba generando los síntomas. Es por eso que no recomendamos la automedicación, porque si no, la persona se puede demorar 6 meses más en llegar y diagnosticarse su tumor, y eso empeora en el fondo los pronósticos. claro. Aquí me preguntan sobre hemorroides, pero vamos a hablar en otra oportunidad solamente sobre hemorroides, así es que calma. Preguntan, ¿qué pasa cuando el agua de manzanilla y menta da acidez? ¿Cambiar la hierba o no? Cambiar la hierba, sí, pues. Sí, pero no a otra hierba que da paz. No. Sí, a ver, y todos estos síntomas, otra cosa que quiero, porque hay mucha gente, claro, que pregunta cuando pasa esas cosas, como si no pasaran antes. Esto es importante entender, el colon irritable es una enfermedad crónica, ¿ya? La gente cuando empieza con los síntomas del colon irritable empieza en la juventud, ¿ya? En la adolescencia, tipo 20 años, 30 años, que se empiezan a poner nerviosos, tienen estos problemas de la guatita, hacen estas diarreas, son muy ansiosos y tienen que correr al baño y viven con eso. Cuando alguien empieza con los síntomas después de los 50 años, eso ya no es de entrada un colon irritable y eso requiere inmediatamente un estudio, ¿ya? No es que la gente haga colon irritable a los 50 años. Eso, si ustedes lo buscan en todas partes, eso no es recomendado. O sea, no es un diagnóstico a pensar de entrada. Primero tengo que descartar las otras cosas. Y cuando a la gente los síntomas le empiezan hace poco tiempo, tampoco nosotros lo interpretamos como un colon irritable. Si la amiga dice que hace un par de meses, en el fondo está tomando esta agüita de manzanilla, menta, le genera mucha acidez y reflujo, hay que pensar que puede estar sucediendo algo en el estómago, que puede haber una gastritis o que puede haber alguna otra cosa oculta. Acá en la región del Maule tenemos el problema de que existe una alta tasa de gente que está colonizada por el virus, por la bacteria que se llama Helicobacter pylori, que está colonizada en el estómago y que genera gastritis y genera inflamación crónica y es un factor que hace propenso al estómago para generar cáncer gástrico. ¿Ya? Así que nosotros tenemos que estar atentos a eso también. Y si los síntomas empiezan hace poco, lo que hay que hacer es estudiarse, ver si es que estamos sano el estómago, que existe inflamación, si existe la bacteria, hacer los tratamientos antibióticos para erradicarlo y luego ahí seguir. Rodrigo Pardo pregunta, ¿cómo saber si debo comer cosas sin gluten? ¿Cómo darse cuenta que tiene algún problema con eso? O sea, cuando hablamos de la alimentación sin gluten, estamos pensando en alguien que es celíaco. ¿Cómo saber si es que en el fondo somos celíacos? Las harinas blancas, sobre todo los que traen el gluten, son las que generan una inflamación de todo el intestino, desde la primera parte del intestino delgado, que se llama duodeno, hacia adelante. Entonces, lo que podemos hacer, podemos saber, haciendo una endoscopía, mirando la primera parte del intestino, que se llama duodeno, y tomándole unas muestras para biopsia. También, si es que se sospechan, se pueden hacer unos test de sangre para saber si existen los anticuerpos contra el gluten, ¿ya? Y también se puede ir por ahí, por ese camino. La gente que en general que es celíaca y tiene intolerancia al gluten, en el fondo tienen dolores abdominales que están asociados a diarrea porque se genera una inflamación en el intestino. Entonces hay diarrea. Ya. Vamos a hacer las 3 últimas preguntas y vamos a terminar. Y yo creo que para la próxima vamos a seguir con colon porque hay muchas preguntas. ¿Ya? Bueno, una persona pregunta si atiende por FONASA. Lamentablemente no. Atendía por FONASA en Integramédica, pero dada la contingencia tuvimos que parar la consulta y en este momento no estoy atendiendo por FONASA, pero tenemos planes de reabrir pronto la atención por FONASA. Súper. Preguntan, ¿cuándo es necesario realizarse una colonoscopía? Ya. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuándo es necesario realizarse una colonoscopia? Acá tenemos 2 grandes grupos. Ya. Porque podemos decir,
cuando alguien, la primera pregunta puede ser cuando alguien que no tiene ningún síntoma se tiene que realizar su primera colonoscopia de chequeo. Y la segunda pregunta es, ¿qué síntomas me tienen que hacer pensar en realizarme una colonoscopia, pero esta vez no de chequeo, sino para descartar enfermedades? ¿Ya? Oh, ya. Vamos a partir con la segunda pregunta, que es cuando nosotros pensamos que tenemos que hacer una colonoscopia para descartar enfermedades, ¿ya? Y sobre las cosas más importantes que se descartan en la colonoscopia es el cáncer de colon, inflamaciones del colon, que son las enfermedades inflamatorias del colon, como el Crohn y como la colitis ulcerosa. Y las cosas son anemia, que puede ser por pérdida del tracto digestivo, ya las anemias ferroprivas, que son por falta de fierro, eso uno lo interpreta el médico viendo los exámenes y dice, esto corresponde a una anemia ferropriva, o sea, está perdiendo sangre la persona por alguna parte. Esa sangre puede a veces no verse, porque puede ser gotitas de sangre que vienen en el fondo, que se disuelven, o sea, que están mezcladas con las deposiciones, y es muy difícil verla. Eso hace imperioso estudiarlo con una endoscopía o con una colonoscopía para ver si es que existen las pérdidas en el tracto digestivo, que es súper frecuente. Y también en el caso de las mujeres, descartar que no sea de origen uterino. Oh. Las otras cosas son, por ejemplo, el cambio del hábito de las deposiciones, que fue lo que comenté antes, que cuando la gente empieza a acostarle ir al baño o tienen diarrea, dicen, yo antes iba una vez al día, pero ahora voy, doctor, voy 3, 4 veces al día y siento que no lo puedo botar todo, por ejemplo, y hay dos cosas. Tenemos que esa sensación de que todavía no puede evacuar todo lo que tú quieres y el cambio del hábito de las deposiciones. Esas cosas tienen que hacerte. La baja de peso tiene que hacer pensar. Cuando hay un cambio, entonces que uno empiece con distensiones, pero que son un cambio nuevo, ya que no una cosa, eso también no es habitual en uno y tiene que hacer consulta. Y las otras cosas son las de chequeo más que nada. Cuando nosotros, sin tener ningún síntoma, tenemos que hacernos una colonoscopia de chequeo, y esa colonoscopia de chequeo tiene por objetivo mirar el colon y buscar los pólipos que se pueden transformar en un futuro a un cáncer, pueden ir creciendo y transformarse en un cáncer. Y eso, esa colonoscopia de chequeo está recomendada para toda la población, sin excepción, a los 50 años. Ya, me faltan 8 años, bien. Y para la gente que tiene familiares de primer grado con cánceres de colon, tiene que ser desde los 40 años. Si yo tengo un tío que padeció... Y si el familiar lo llega a hacer a muy temprana edad, o sea, antes de los 50, por ejemplo, mi familiar de primer grado, no sé, pues fuera mi mamá que hizo un cáncer de colon a los 40, yo tengo que partir 10 años antes, o sea, a los 30, cuando es muy precoz la familia. ¿Ya? Y esas colonoscopías tienen objetivo extirpar todos estos pólipos que pueden transformarse a malos y hacer una. Entonces, ahí uno, de acuerdo a cómo resulta esa colonoscopía, es ver cuándo le toca la siguiente colonoscopia. Por ejemplo, si un colon está limpio, no tiene ningún pólipo y la colonoscopia estuvo bien preparada, esa colonoscopia puede durar fácil 5 años. Si yo le hice la colonoscopia y saqué unos pólipos que se podían transformar a cáncer, era un pólipo muy grande, no sé, pues le podría repetir la colonoscopia en un año más para poder saber, ¿no? En 2 años más, si es que los pólipos son chicos y tienen bajo grado, y ahí uno tiene que ir calculando. ¿Y en el caso que uno tiene un tío? Cuando es un tío, en estricto rigor, no es un familiar de primer grado, pero si existen las posibilidades, obviamente que se recomendaría partir en los 40 años si existe la posibilidad. No me voy a salvar, parece. Nada que decir. Belén Soto dice, en mi caso, el sangrado empezó durante mis quimios de cáncer de mama y he seguido esporádicamente. ¿Será signo de algo medio complejo o puede ser parte de un efecto de la quimio? Las quimioterapias producen un cambio importante en el tránsito del intestino y de la digestión de la persona, ¿ya? Porque las quimioterapias, como son veneno así para el cáncer, son veneno también para nuestras células, ¿ya? Y las quimioterapias tratan de ser muy específicas para el cáncer, o sea, matar solo las células de cáncer, pero
si nosotros como tiramos tanto veneno porque estamos peleando contra este cáncer, muchas veces se dañan también células nuestras, ¿ya? Y dentro de las células que más se pueden dañar con las quimioterapias, que es muy frecuente, las quimioterapias de colon sobre todo, es que se dañen las quimioterapias de las mucosas, porque las mucosas se reproducen muy rápidamente en el cuerpo. Entonces, las quimioterapias frenan esta producción y empiezan a sangrar un poco las mucosas. Y pueden haber diarrea y pueden haber sangramiento. Si en cambio la quimioterapia, no sé, pues le generó un cambio del hábito que la hizo más hacia la constipación, es decir, hacia que le costara un poco más ir al baño, pueden ser que sean hemorroides, ojalá, o que haya una fisura anal si es que está asociado a dolor. La diferencia entre la fisura anal da mucho dolor a ir al baño. Ya. Y esas cosas, para eso hay que examinarla y darle ahí el tratamiento. Una lástima. Lo importante siempre cuando existen estos sangramientos bajos de hemorroides o de fisura es que tener lo principal es mantener las deposiciones blandas. Sí, porque se torna un pánico ir al baño. Bueno, doctor, se ha pasado, de verdad. Te has pasado, Gonzalo. Un 7, muy clarito para explicar. Y quería recordar dónde atiendes, porque yo sé que muchos me van a preguntar. Yo atiendo en estos momentos en la clínica Lircay, estoy haciendo una consulta y estoy en Brisa Salud, en el centro Brisa Salud, que está en la 5 Oriente con la 1 Norte, arriba de lo que era el supermercado Brisas. Las Brisas. Ahí estoy haciendo endoscopías y colonoscopías y prontamente abriré la consulta también. Ya, perfecto. Pero con todos los recuerdos de la pandemia, ahí estamos cuidándonos harto porque hay que cuidarse. Eso, de todas maneras. Pero si Dios quiere, vamos a estar en unos 15 días más o menos. Ahí quedo disponible a tu horario, porque hay muchas preguntas que quedaron pendientes y yo sé que esto es algo de mucho interés de la gente. Sí, yo creo que tenemos que hablar en algún momento de cáncer de colon, que es un tema muy importante. Sí. Tenemos que hablar de todas las patologías perianales también, que hubo muchas preguntas aquí de hemorroides, fisuras, fístulas perianales, que son cosas que molestan harto. Claro, y de acidez, todo eso también. Acidez también, los problemas estomacales de la endoscopía. Podemos ver en algún momento si mostramos algunas imágenes de endoscopía, colonoscopía, para que la gente vaya conociendo y les vaya perdiendo un poquito el miedo a chequearse. Ya, perfecto. Muchas, pero muchas gracias, Gonzalo Palomino. Realmente es un honor haberte tenido porque yo sé lo bueno que eres. Me queda súper claro por un familiar que se operó y opera realmente espectacular. Espectacular. Tengo muy buenas referencias de otros colegas tuyos así es que, y de pacientes. Así es que muy agradecida. Espero que voy a estar avisando por redes sociales cuando hacen la próxima entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Y saludo a toda la gente en la casa. Vamos a organizar más entrevistas de estas sesiones y vamos a ir cambiando los temas para poder ayudar al fondo a la gente que lo necesita. Gracias. Un abrazo. Chao, chao.